¿Asistirán estas aves a un funeral de urracas? Lo sé, pero no es tan descabellado como parece. Las urracas pertenecen a la familia de los córvidos, como los cuervos. Puede que aún no lo creas, pero estas aves son animales increíblemente sociales. En muchos sentidos, incluso más sociales e inteligentes que nosotros. Sigue viendo mientras te explico por qué y qué ocurrió en este funeral. Primero que nada, la cuestión de cómo experimentan el duelo los animales, o si lo experimentan, es un tema candente entre científicos, psicólogos y sabelotodos. Lo que sí sabemos es que los córvidos reaccionan con intensidad al ver un cadáver de su especie. Cuando un cuervo encuentra a uno, lo anuncia y atrae a otros cuervos de la zona. Se congregan en una multitud ruidosa durante hasta 20 minutos, y en el 30 o 40% de los casos interactúan con el cadáver. Esto podría significar simplemente picotearlo o incluso destrozarlo. Vaya, la curiosa experta en córvidos Kaeli Swift realizó algunos experimentos. Una de las pruebas consistió en alimentar a un grupo de cuervos durante varios días antes de que alguien caminara entre el grupo cargando a un ex cuervo, asegurándose de que las aves lo vieran. Efectivamente, durante los 3 días siguientes, los cuervos se mostraron más reacios a acercarse a la pila de comida, probablemente asociando a los humanos con el peligro. Pero, ¿hay alguna emoción en esta respuesta o es puramente práctica? Para averiguarlo, Swift realizó otra prueba. Esta vez escaneó los cerebros de las aves para examinar su respuesta emocional al ver el cadáver de un cuervo que no conocían. Y wow, hizo el descubrimiento trascendental de que no ocurrió gran cosa, al menos en la parte emocional del cerebro. Sin embargo, la parte de la toma de decisiones sí influyó, lo que sugiere que estaban evaluando la situación en busca de posibles amenazas en lugar de lamentarse. ¿Significa esto que todos los cuervos son insensibles después de todo? Pues no. Swift nunca usó el cuerpo de un ave con la que los cuervos estuvieran familiarizados como pareja. Si lo hubieran hecho, podríamos haber visto una respuesta muy diferente. Después de todo, no solemos emocionarnos por la muerte de completos desconocidos. Así que quizá las emociones de los cuervos tengan más de lo que creemos. Una cosa es segura. Los córvidos son inteligentes, de verdad muy inteligentes. Los científicos dicen que su inteligencia es comparable a la de niños de 7 años. Esto se debe a que el cerebro de un cuervo contiene alrededor de 1500 millones de neuronas, casi lo mismo que algunos monos. Sin embargo, las neuronas de los cuervos están mucho más compactas y mejor conectadas, lo que significa dos cosas. Sus cerebros son más ligeros, lo que facilita mucho volar. Y esta mayor conectividad podría otorgarles una inteligencia más cercana a la de los grandes simios como los gorilas. Si bien pueden ser inteligentes, también son bastante territoriales. Echa un vistazo a esta increíble foto. ¿Qué ves? ¿Un cuervo perezoso pidiendo un aventón a un búho? No exactamente. Verás, cuando los cuervos cuidan a sus crías, atacan a cualquier depredador que se acerque demasiado, incluyendo aves rapaces. Eso es lo que hace este cuervo. Sin embargo, las aves depredadoras, al igual que nosotros que intentamos ignorar a un perrito molesto, a menudo ignoran por completo al córvido molesto. Un cuervo americano de medio kilo se enfrenta incluso a un águila calva que puede pesar hasta 6 kilos. Imagínate que un humano adulto se enfrente a un bisonte americano. No, gracias. Pero los cuervos no solo son lo suficientemente audaces como para desafiar a las águilas, también se enfrentan a las personas. Una de esas historias proviene del usuario de YouTube Daniel Russell, quien estudiaba en la Universidad de Washington en Seattle. Afirmaba que los cuervos americanos que vivían en el campus eran muy agresivos y no dudaban en lanzarse en picado sobre estudiantes desafortunados. No era porque odiaran a los estudiantes, sino porque eran muy protectores de otras aves, incluso de las que no eran cuervos. Un día Russell encontró un polluelo de petirrojo herido. Preocupado, decidió llevarlo a la biblioteca y usar las computadoras para encontrar un veterinario. Esto era en la época oscura, antes de los teléfonos inteligentes. Sin embargo, mientras recogía al polluelo y se dirigía hacia allí, una multitud de cuervos comenzó a perseguirlo. Lo acosaron hacia la biblioteca, pero como era domingo, ninguna veterinaria estaba abierta. Lamentablemente, el polluelo no sobrevivió. Pero para el pobre Russell, ese fue solo el comienzo de sus problemas. Durante los años siguientes, bandadas de cuervos furiosos lo persiguieron cada vez que aparecía en el campus. Vaya, no puedo verificarlo, pero algo de esto definitivamente suena cierto. Los cuervos atacan a los animales para proteger a sus crías, incluyendo a los humanos. Y ya sabemos que también protegen a otras especies de aves, aunque podría haber sido algo más siniestro. También se sabe que los cuervos se comen a los polluelos, así que puede que solo quisieran que les quitaran las manos de encima. ¡Qué bien! Pero ¿qué hay del hecho de que los siguieron durante años? Pues bien, ¿adivina qué? Los cuervos son rencorosos.
Verás, los cuervos tienen una memoria excelente para los rostros humanos, algo que el profesor John Marsloff y su ingenioso equipo de la Universidad de Washington decidieron demostrar en 2006. Su estudio de 5 años consistió en que los investigadores se disfrazaron con máscara de cavernícolas y luego capturaron, anillaron y liberaron a las aves en 5 puntos del campus. Meses después, se pusieron las mismas máscaras de cavernícolas, así como máscaras del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, para comparar las reacciones de los cuervos ante ambas. La máscara de Cheney provocó poca reacción en los cuervos, pero al ver la máscara del cavernícola, graznaban con fuerza y batían las alas. Curiosamente, esta reacción no solo provenía de los cuervos capturados, sino también de quienes habían presenciado las capturas. Poco después de la captura, alrededor del 20% de los cuervos de la zona reaccionaron con enojo al ver la cara del cavernícola. Pero esto es lo más curioso. 5 años después, el 60% de los cuervos reaccionaron de la misma manera. Increíble. Parece que la bandada había aprendido a recordar y temer a esa cara en particular, además de transmitir el conocimiento de generaciones anteriores a jóvenes. Tras publicar los resultados de este estudio en 2011, Marsloff afirmó haber recibido la visita de oficiales militares americanos que le preguntaron si se podía entrenar a los cuervos para ir tras las líneas enemigas y cazar al jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. No se sabe qué ocurrió, pero desde entonces se ha considerado el uso militar de los cuervos. Si no quieres que te guarde rencor, te recomiendo encarecidamente que des me gusta al video y te suscribas al canal. Si no, podrías tener un cuervo blanco y furioso llamando a tu puerta. ¿Listo? ¡A volar! Recordar rostros y acosar a enemigos no son las únicas habilidades de los cuervos. Se cuentan historias de cuervos que usan su ingenio para atrapar comida en todo el mundo. En Tel Aviv, Israel, se vio a una ingeniosa corneja arrojando pan al agua para atraer a peces y luego atrapándolos con su pico. Y en algunas ciudades los cuervos incluso han aprendido modales suficientes para caminar por los cruces de calles. Pero si eso te parece una locura, algunas aves lo han llevado al siguiente nivel. En 2018, investigadores del Instituto Max Planck de Ornitología y la Universidad de Oxford estudiaron cuervos en Nueva Caledonia, una isla francesa en el Océano Pacífico. El equipo descubrió que estas aves pueden crear herramientas ensamblando piezas, una habilidad que antes solo se veía en los grandes simios. Los cuervos lograron hacerlo sin ayuda y sin haber visto antes cómo se fabricaban estas herramientas. Simplemente lo descubrieron por sí mismos. A modo de comparación, a los niños les lleva años dominar esta habilidad, ya que les exige visualizar cómo lucirá un objeto antes de crearlo. En un experimento, los investigadores proporcionaron a 8 cuervos una caja con un pequeño recipiente para comida detrás de una puerta con una pequeña abertura en la base. Al principio se les dieron palos largos para que, con suerte, empujaran la comida hacia una abertura lateral de la caja. Los 8 cuervos pasaron la prueba sin problemas. En la siguiente fase solo se les dieron palos cortos, demasiado pequeños para alcanzar la comida. Sin embargo, estos trozos cortos podían combinarse, ya que algunos eran huecos y otros cabían en su interior. 4 cuervos descubrieron cómo unir las piezas para crear una herramienta más larga y recuperar la comida, sin necesidad de demostración. En el paso final se les proporcionaron piezas aún más cortas. De todos los cuervos, uno llamado Mango combinó con éxito 3 o 4 piezas para crear una herramienta lo suficientemente larga como para alcanzar la comida. Pero no pienses que los córvidos ven la fabricación de herramientas como una tarea. Un estudio de 2019 descubrió que los cuervos disfrutan fabricando herramientas y les pone de mejor humor. Para nosotros es como jugar o pintar. Lo hacen porque les divierte. En otra notable proeza de la inteligencia, los cuervos de Caledonia lograron comprender el desplazamiento del agua, es decir, cuando el agua de un recipiente se empuja hacia arriba para dejar espacio a un objeto. Los investigadores presentaron a un cuervo un tubo lleno de agua y un sabroso trozo de carne flotando encima, fuera de su alcance. Los cuervos se dieron cuenta de que, añadiendo objetos al agua, podían elevar el nivel y atrapar la golosina. Un cuervo especialmente astuto, llamado Betty, incluso dobló alambre para hacer un gancho y sacar un cubo de un tubo vertical, un comportamiento que desde entonces se ha observado en otros cuervos. El tecnólogo Joshua Klein cree que la inteligencia de los cuervos podría aprovecharse para los servicios públicos. Construyó máquinas expendedoras que dispensaban cacahuetes a cambio de monedas, entrenando a los cuervos para que las insertaran en la máquina. Klein argumenta, ¿por qué no usar tecnología similar para entrenar a los cuervos a recoger basura y depositarla en contenedores a cambio de golosinas? Igual que la máquina expendedora. Aunque The New York Times ha cuestionado la validez de las pruebas de Klein, podría valer la pena intentarlo.
Otros han intentado utilizar la inteligencia de los córvidos de diferentes maneras. En la ciudad de Lizva, en Permkrai, Rusia, un cuervo llamado Gosha ha demostrado su impresionante inteligencia bajo la supervisión de su dueño, Alexander Sergeyevich. Ve este video del cuervo sacando comida de un tubo. Уже прибежал. Да ты молодец. El vínculo entre la pareja comenzó cuando Alexander se topó con un árbol recién talado. Dos cuervos adultos volaban en círculos sobre ellos, graznando con fuerza, una señal que podría indicar que habían encontrado un animal muerto o que algo amenazaba a sus polluelos. Pues bien, entre las ramas de abajo, Alexander encontró un nido con un polluelo de cuervo de 2 semanas. No podía pertenecer a los pájaros de arriba o lo habrían ayudado, así que decidió llevárselo a casa para ponerlo a salvo. Luego contactó con un experto local en córvidos que le enseñó a comprender y a entrenar a estas increíbles aves. Con los años, Gosha ha aprendido más de 30 órdenes e incluso puede ganarle a Alexander en un juego de ceros y cruz. Increíble. Sin embargo, resolver acertijos no es el único talento impresionante de los córvidos, como descubrió Zachary Fronchak en 2023. Mientras paseaba por el lago Missy en el parque Algonquin de Canadá, se detuvo a almorzar y se le acercó un cuervo, claramente interesado en su comida. El ave volaba constantemente entre él y su mochila llena de bocadillos, y entonces, para sorpresa de Zachary, empezó a ladrar como un perro. ¿Qué rayos? Resulta que los córvidos son unos imitadores fantásticos y pueden imitar una amplia gama de sonidos. El cuervo del lago Missy podría haber aprendido este ladrido de la gente que paseaba a sus perros por el sendero y lo utilizó para ahuyentar a Zachary. Los córvidos incluso pueden imitar el habla humana, como los loros, aunque esto no significa necesariamente que entiendan lo que dicen. Por ejemplo, este cuervo de un castillo al norte de Inglaterra no pregunta a los visitantes si se encuentran bien. I'm alright, you alright? You alright? I'm alright. You alright? You alright? ¡Wow! Verás, las aves usan un órgano llamado siringe, una laringe de doble cámara que les permite producir una variedad de sonidos. Los córvidos en particular son expertos en controlar su siringe, lo que les permite imitar más de 100 sonidos diferentes. Copian a otros para presumir de su voz ante una posible pareja, conectar con otras aves o incluso asustar a la gente para que no coman sus sándwiches. Un momento, ¿establecer vínculo con otras aves? ¿Seguro que eso significa que los córvidos tienen sentimientos? Pues sí. Un equipo de la Universidad de Viena descubrió que los cuervos sienten empatía. Un fenómeno conocido como contagio emocional significa que, si un cuervo muestra una emoción negativa, otro cuervo responderá con una negativa similar, algo que también se observa en los humanos. Los estudios también han demostrado que los cuervos pueden identificar y recordar a los miembros de su propia bandada. Durante los primeros 10 años de su vida, los cuervos viven en grupos y necesitan distinguir entre quién es amigable y quién no. Investigadores en Viena estudiaron a 12 cuervos jóvenes y descubrieron que usan diferentes vocalizaciones para las diferentes aves que encuentran. Para sus amigos usaban una voz aguda, mientras que para sus enemigos usaban una voz baja y áspera. Los cuervos fueron luego reubicados en parejas en varias áreas de Austria y Alemania. Después de 3 años, los investigadores grabaron los cantos de las aves separadas y se los reprodujeron entre sí. Si un cuervo oía el canto de un ave con la que había sido amigo, respondía con un sonido amistoso, incluso después de tanto tiempo. Los cantos de los cuervos también habrían cambiado ligeramente con los años, así que las aves debieron reconocer al individuo, no solo el canto específico. Ya hemos visto a humanos estableciendo conexiones especiales con estos curiosos córvidos, pero esperen a escuchar la siguiente anécdota. Para 2015, Gabby Mann, de 8 años y residente de Seattle, había recibido más de 60 regalos de cuervos locales. ¿Qué? Todo empezó en 2011, cuando Gabby tenía solo 4 años. Accidentalmente dejaba caer trocitos de su almuerzo en el jardín que los cuervos picoteaban con entusiasmo. Al ver esto, Gabby y su madre empezaron a poner agua fresca, cacahuetes y otros bocadillos. A los cuervos les encantó, y a cambio empezaron a dejar pequeños objetos brillantes en el césped. ¡Qué locura! Una historia similar nos cuenta Stuart Dalkis, de 54 años, también de Seattle.
quien alimentó a una familia de cuervos durante 4 años. Los cuervos vivían en un árbol cerca de su casa, e incluso ayudó a uno de sus polluelos a regresar al nido cuando se cayó. Aunque al principio los padres no se alegraron mucho, a pesar de esto, Stuart empezó a recibir regalos de las aves en el lugar donde dejaba comida. Una vez encontró ramitas ensartadas en las pestañas de las latas de refresco. Compartió una foto en Twitter y comentó: "Esto no es solo generosidad, es creatividad, es arte". Estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Pero conocen realmente los cuervos a Gabby y Stuart o simplemente reaccionan a las circunstancias? Bueno, aunque sabemos que los cuervos recuerdan las caras que deben evitar, parece que también pueden recordar las caras con las que se han hecho amigos. La evidencia sugiere que los cuervos se comportan de forma diferente con personas conocidas y son más propensos a dar regalos a quienes conocen y en quienes confían. Pueden aprender que dejar objetos a ciertas personas resulta en comida, de forma similar a como entrenamos a los perros con golosinas. En cuanto a la obra de arte que encontró Stuart, la experta en córvidos Jennifer Campbell Smith comentó: "Soy muy escéptica con las fuentes aleatorias de internet, pero conociendo a estas aves y lo inteligentes que son, no me sorprendería. Claro que, siendo tan inteligentes como son, los cuervos son propensos a meterse en todo tipo de travesuras. Sin embargo, ningún cuervo ha sido tan travieso como Canuck de Vancouver. De pequeño, Canuck fue expulsado de su nido, pero afortunadamente un niño lo rescató y lo crió hasta que tuvo la edad suficiente para ser liberado. Acostumbrado a la compañía humana, Canuck se hizo amigo de su vecino Sean Bergman y lo visitaba a diario. Sean quedó tan prendado del ave que creó una página de Facebook, Canuck and I, para documentar sus aventuras. Canuck era famoso por robar cosas, pero era lo suficientemente astuto como para llevarse solo objetos que la gente realmente valoraba. Si alguien le daba algo libremente, perdía el interés rápidamente. En una ocasión incluso robó un cuchillo, una prueba clave a la policía en la escena de un crimen. Por suerte, Canuck entregó el arma y la policía decidió no presentar cargos por manipulación de pruebas. El cuervo conspirador incluso decidió dejar de volar y en su lugar recorrer la ciudad en tren. Gracias a sus diversas desventuras, Canuck se convirtió en una celebridad local, atrayendo multitudes a eventos como partidos de fútbol. Su familiaridad con la gente aparentemente lo llevó a fascinarse por ellos y sus pertenencias. Pero no solo los humanos se hacen amigos de los cuervos, algunos incluso se han hecho amigos de sus enemigos más antiguos, los gatos. En 2007, un youtuber llamado Osricus publicó un video increíble de un viejo programa de televisión sobre una pareja de ancianos, Wallace y Ann Colito, que vivían en North Attleboro, Massachusetts. Desde su porche vieron a un cuervo cuidar a un gatito abandonado. Dijeron que el ave se convirtió en una especie de padre para el pequeño gato, alimentándolo e incluso graznándolo cada vez que cruzaban la calle, sin mencionar las horas que pasaban jugando. Eso era todo lo que sabíamos hasta que Osricus recibió un mensaje de alguien llamado Nathan Colito 2 años después de publicar el video original. Nathan afirmó que Wallace y Ann eran sus abuelos y dijo que un día el cuervo resultó herido tras ser atropellado por un auto. Por suerte el ave sobrevivió, pero dejó de visitar la propiedad de los abuelos después del incidente. El gatito, por lo que pudieron ver, estaba angustiado por la pérdida de su querido protector. Sinceramente espero que Nathan se lo haya inventado todo. Otra historia menos triste de amistad córvido-felino viene de, esperen, la familia Crow. Como cuervo en inglés son humanos y Crow es su apellido. Sí, es confuso. En fin, los Crow humanos adoptaron un polluelo de cuervo después de que su hijo menor lo encontrara abandonado. Lo llamaron Craybill, porque es un nombre genial y lo criaron como parte de la familia. Para enseñarle a volar al pájaro, lo llevaron al campo de fútbol local y lo lanzaron repetidamente al aire. Después de algunos choques, finalmente pudo lograrlo. Si bien la amistad entre el cuervo y los Crows es notable, lo que es aún más impresionante es que Craybill también se hizo amigo de su gato mascota, Toot. Lejos de lastimar al pájaro, Toot no se inmutó en absoluto por un cuervo en su casa. En cuanto a Craybill, se encariñó con el gato como si fuera un nuevo guardián. ¿Había confundido el joven Craybill a Toot como uno de su propia especie? En cualquier caso, a menudo se les veía jugando y tropezando, demostrando que el amor puede trascender las fronteras de las especies de las formas más inesperadas. Bueno, sabemos que los cuervos son increíblemente inteligentes, emocionalmente complejos, capaces de recordar no solo a su propia especie, sino también a otras, y que también son muy buenos para crear vínculos estrechos. Lo que nos lleva de vuelta a este funeral grabado que vimos antes. Fue tomado en julio de 2013 en Saskatoon, Canadá, y muestra a un grupo de urracas de pico negro aparentemente de luto por el cuerpo de un amigo cercano que encontraron en el camino.
Sé que no podemos saber con certeza qué está pensando un animal y que existe el riesgo de antropomorfizar, pero parece que estas urracas están expresando dolor, como lo hacen los humanos cuando pierden a un familiar. Como señaló la investigadora Kaeli Swift, no sabemos realmente qué sucedería si un córvido se encontrara con el cuerpo de un ser querido. Quizás sí sienten duelo. Después de lo que hemos visto, ¿te sorprendería? Hay muchos casos de otros animales que lloran a sus seres queridos, desde elefantes y primates hasta delfines y ballenas. Todos exhiben comportamientos extraños al encontrarse con un compañero fallecido. Al igual que los cuervos, este comportamiento puede ir desde inspeccionarlo por curiosidad hasta despedazarlo. La manifestación de lo que llamamos duelo puede parecer común entre los animales que viven en grupos sociales, ya que la muerte de un miembro altera su estructura social. Por ejemplo, en los primates, no es raro que las madres se aferren a sus crías fallecidas durante semanas o incluso meses. En casos extremos pueden aferrarse a ellas hasta que solo queda el esqueleto. Es desgarrador. Una historia similar se cuenta en 2013 en Dana Point, California. Así que preparen sus pañuelos. Observadores de ballenas avistaron a un delfín que llevaba a su cría muerta en la aleta dorsal mientras nadaba. It's not dorsal fin, unfortunately. It really seems to me like he's absolutely right, that it's a dolphin that unfortunately, for some reason or another, is no longer alive. Aparentemente la pareja estaba rodeada de otros delfines, casi como si estuvieran protegidos. El capitán a bordo creyó que la cría podría haber estado muerta durante semanas, ya que la madre no podía soltarla. Y esta triste demostración es solo un ejemplo. Entre 1970 y 2016, investigadores recopilaron 78 informes de cetáceos, la familia que compone delfines, marsopas y ballenas, que mostraban signos de duelo. La gran mayoría eran madres delfín llorando a sus crías fallecidas, pero también se observó el duelo de otras especies. Sin embargo, no solo los animales más inteligentes pueden sentir dolor emocional. El youtuber The World is a Vampire compartió una historia sobre una pareja de tórtolas que vivían cerca de su casa. Un día, una de las palomas falleció en medio del camino. La paloma sobreviviente permaneció junto al cuerpo, arrullando tristemente, pero a pesar de los intentos de Vampire por ahuyentarla, se negó a irse. Así que Vampire trasladó a la paloma muerta debajo de un árbol en su jardín, donde estaba más segura. Efectivamente, la pareja la siguió y se quedó a su lado. Sin embargo, al tercer día, Vampire despertó y descubrió que ambas palomas habían desaparecido. Presumiblemente el cadáver fue devorado por depredadores y la otra paloma huyó ahuyentada. Por lo que he podido ver, las tórtolas se aparean de por vida, pero si una pareja muere, la otra suele encontrar una nueva. Ojalá nuestra afligida superviviente haya encontrado la fuerza interior para seguir adelante. Ya sean cuervos, delfines, palomas o lo que sea, algo que sé es que siempre me sorprenderá la profundidad de los vínculos emocionales entre los humanos y los sentimientos que deben tener el uno por el otro. ¿Pero qué opinas? ¿Qué historia sobre la astucia de los córvidos te impresionó más? ¿De verdad están de luto estos animales? ¿Qué opinas? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.